Hoy, quiero abordar un tema muy importante que ha generado mucha controversia en Internet, y en el cual me he visto involucrado. No me gusta dar respuestas cortas ni sentirme obligado a hacerlo, porque creo que eso solo genera más confusión. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para hablar sobre el tema de las mujeres predicadoras esta mañana. Y darles una respuesta más completa basada en la palabra de Dios acerca de este tema tan importante. Creo que, cuando terminemos, comprenderán lo que dice la palabra de Dios y cómo lo dice de manera consistente. Para empezar, abramos la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 14. Quiero que miren el versículo 33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y esta frase introduce realmente el texto con respecto a nuestro tema, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten a sus propios maridos en casa, porque es impropio que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso salió de ustedes la palabra de Dios, o solo les ha llegado a ustedes? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno no lo reconoce, él no es reconocido. Solo con este pasaje, no hay falta de claridad sobre lo que dice la Biblia acerca de las mujeres que predican. Pero, a pesar de la claridad de las Escrituras, este tema se ha convertido en un problema enorme en nuestros días. Una declaración divina responde a la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre las mujeres predicadoras? Está en el versículo 35. En la última parte del versículo, es impropio que una mujer hable en la iglesia. No es ambiguo. No es en absoluto confuso. Es impropio que una mujer hable en la iglesia. Es una prohibición absoluta. Y la palabra impropio es elegida con mucho cuidado por el Espíritu Santo para que no haya falta de claridad sobre la fuerza de esta declaración. La palabra traducida como impropio es aislos en griego. Es una palabra que significa realmente deshonroso o vergonzoso. Es algo más que simplemente impropio, es deshonroso. De hecho, así se traduce en 1 Corintios 11, 6 con la palabra deshonroso. Así también se traduce en Efesios 5 y 12 como deshonroso o vergonzoso. Esa misma palabra se utiliza en Tito 1 y 11, y allí se traduce como sórdido, una palabra que básicamente significa base o vergonzoso. Tiene el sentido común de algo que se sabe que es una deshonra. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 4, se utiliza una palabra de la misma raíz. Leeré el versículo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. De nuevo, es la misma raíz, deshonroso o vergonzoso. Así que obscenidades, conversaciones tontas o chistes groseros, que usualmente tienen insinuaciones sexuales, son deshonrosos, sórdidos y vergonzosos. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, lo que leemos en el versículo 35 es que es deshonroso que una mujer hable en la iglesia. Es vergonzoso. Este es un juicio reconocido sobre toda conducta de este tipo, igual que enseñar por ganancias deshonestas en Tito 1 y 11. Ganancias deshonestas, vergonzosas. Es algo similar a los falsos profetas que hacen lo que hacen por dinero. Esta ley y mandamiento divinos, inconfundibles y absolutos, son tan firmes que volvemos al versículo 34, donde realmente comienza esta sección. Como podrán notar si tienen una Biblia SV, como en todas las iglesias de los santos, las
Mujeres deben guardar silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Y luego, en el versículo 35, es impropio que una mujer hable en la iglesia. Como en todas las iglesias de los santos, siempre y en todo lugar. Esta sección comienza con esa declaración al final del versículo 33, como en todas las iglesias de los santos. Pablo nos está dando un principio universal aquí. Esto no es algo local. Esto es en todas partes y en todo tiempo. Cuando Pablo dice eso, está hablando de algo que es universal. Y les mostraré eso desde otras partes de 1 Corintios. Si vuelven al capítulo 4 de 1 Corintios, Pablo está escribiendo a los corintios y les dice, voy a enviar a Timoteo a ustedes. En el versículo 17, voy a enviar a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él les recordará mis caminos en Cristo, así como enseño en todas partes y en todas las iglesias. La misma expresión. Lo que Timoteo iba a llevarles sobre la relación de los creyentes con Cristo era lo que Pablo enseñaba en todas partes y en todas las iglesias. Esto es doctrina divina. Esta es la verdadera doctrina del Evangelio, y él la enseñaba en todas las iglesias. Y no variaba de iglesia a iglesia. Esto es Pablo diciendo, él les enseñará mis caminos en Cristo, que enseño en todas las iglesias. Esto es para todos los creyentes en todas las iglesias. En el capítulo 7 de 1 Corintios, había una discusión entre los corintios acerca de lo que sucede cuando uno se convierte en creyente. ¿Qué pasa si estás casado con un no creyente? ¿Te divorcias o te quedas con el no creyente? ¿O qué pasa si estás circuncidado o no circuncidado? ¿Haces algo al respecto? ¿Es necesario entonces ser circuncidado? ¿Dejas a tu cónyuge no creyente? ¿Qué haces con tu situación social? Y él dice en el versículo 17, solamente que cada uno viva conforme a lo que el Señor le asignó, conforme a como Dios lo llamó. Así ordeno en todas las iglesias. Nuevamente, él está enseñando la misma doctrina en todas las iglesias, lo que Timoteo le reiterará. Está estableciendo los mismos estándares exactos para cuando alguien se convierte en creyente. No alteras tus circunstancias de vida ahora que eres creyente, no significa que debas casarte, ni que debas divorciarte. Permanece en las circunstancias en las que estás. Esto es lo mismo para todos los creyentes en todas las iglesias. Y luego, en el capítulo 11, versículo 16, volveremos a este capítulo un poco más adelante. Pero Pablo está hablando aquí acerca de la sumisión de una mujer. Y está hablando de cómo una mujer demuestra su sumisión a través de su apariencia, usando los símbolos culturales de la feminidad para mostrar su sumisión. Pero sabe que habrá mujeres que se opongan a eso. En el versículo 16, dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es lo mismo para todas las mujeres en todas las iglesias en todos los tiempos. Deben demostrar manifiestamente su sumisión a sus esposos y, por tanto, al Señor. Entonces, cuando Pablo dice, como en todas las iglesias, se refiere a la doctrina universal que se enseña en la iglesia. Habla de los comportamientos universales que se enseñan a todos los creyentes, lo que significa que permanecen en las circunstancias sociales en las que están. El cristianismo no es una excusa para alterar la vida a un nivel social, y esencialmente significa que las mujeres deben mantener la sumisión a los hombres en todas las iglesias en todo momento. No hay falta de claridad. Nuevamente, lo digo,
si vuelven a 1 Corintios 14, las palabras de Pablo no pueden ser malinterpretadas. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. No les es permitido hablar. Es deshonroso que una mujer hable en la iglesia. Frente a esto, puede que les sorprenda saber que, en una encuesta realizada en 2017, alrededor del 80% de los estadounidenses se sienten cómodos con una pastora. El 62% de los cristianos practicantes están abiertos a las mujeres pastoras. El 40% de los evangélicos están de acuerdo con mujeres pastoras. En la formación pastoral, existe un título llamado Máster en Divinidad, MDiv, que generalmente es un programa de 3 o 4 años para prepararse para el ministerio pastoral. El 50% de los estudiantes de MDiv en los seminarios son mujeres que se están preparando para el ministerio pastoral. El 25% del cuerpo docente de los seminarios son mujeres, lo que significa que hay mujeres enseñando a mujeres para ser pastoras. El 11% de los presidentes de seminarios son mujeres. El 27% de los pastores en este país son mujeres. Esto es una explosión. En 1960, el 2% del clero eran mujeres. El movimiento de mujeres básicamente ha irrumpido en la Iglesia, y la última frontera de este movimiento es la Iglesia evangélica, el último lugar en caer víctima de la rebelión del feminismo, junto con el marxismo cultural. Quizás las pastoras y las predicadoras sean la evidencia más obvia de iglesias que están en rebeldía contra la Biblia. No se me ocurre nada tan extendido ni que trascienda todas las denominaciones como la rebelión de las mujeres contra la palabra de Dios en lo que respecta a las mujeres predicadoras. Las mujeres que pastorean, que predican en una iglesia, son una deshonra y reflejan abiertamente una oposición al mandato claro de la palabra de Dios. Esto es desobediencia flagrante. Ha sido aceptado en nuestra cultura y ahora incluso aceptado en el mundo evangélico. Esta semana leí un artículo escrito por una mujer titulado, "Tengo un MDiv, predicaré". Y esta mujer escribió el artículo para responder a la siguiente pregunta: ¿cómo influye el sexismo en la manera en que tu congregación trabaja para aceptar el liderazgo pastoral de las mujeres? Así que, si no estás dispuesto a aceptar el liderazgo pastoral de las mujeres, no eres bíblico, eres sexista. ¿Por qué esta rebelión tan vasta y generalizada contra la palabra de Dios? ¿Por qué? Bueno, la respuesta se encuentra en Génesis, capítulo 3. Así que vayan conmigo a Génesis 3, y veremos cómo comenzó todo. Todos conocemos la historia. Adán y Eva fueron creados en el jardín, inocentes. Eva se aleja de la protección de Adán, tiene un encuentro con Satanás. Ella es seducida, engañada. Ella peca. Adán la sigue y peca, y toda la raza humana cae en corrupción. Entonces el Señor maldice a los participantes en esa caída. La serpiente es maldecida en los versículos 13, 14 y hasta el 15. El hombre es maldecido en los versículos 17, 18 y 19. Pero la mujer es maldecida en el versículo 16, y esto es muy importante. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿El dolor en el parto es universal? Sí. Sí. Toda mujer que ha tenido un hijo ha experimentado dolor. Eso es universal. Esa es la maldición. Esa es la primera mitad. Pero la segunda mitad también es universal, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
¿De qué habla esto? ¿Se refiere a un deseo sexual, a un deseo físico? No, porque el deseo físico ya estaba presente antes de la caída. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, tengan hijos. Lo que lleva a tener hijos es el deseo. No hay nada malo en que una mujer desee a su marido de esa manera. Ese no es el punto. El punto es que hay una maldición sobre la mujer, y esa maldición es que ella tiene un deseo hacia su marido, y él tendrá que dominarla. Si tienes un deseo sexual hacia tu esposo, eso no lleva a que él te domine, eso lleva a una unión. En un acto de amor que produce un hijo. ¿Cuál es este deseo de la mujer que obliga al esposo a dominarla? Esta es una maldición. Esta atracción sexual y el amor conyugal no son una maldición. Pero lo que sea que esto sea, es algo malo y lleva al conflicto. Bueno, la respuesta viene en el capítulo 4. Esta frase particular solo se usa 2 veces en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Y aquí está la segunda vez. El Señor le dice a Caín en el capítulo 4, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es exactamente la misma expresión que en el capítulo 3. Aquí, el pecado desea apoderarse de ti, pero tú debes dominarlo. Eso es exactamente lo que significa en el capítulo 3. Versículo 16, un deseo pecaminoso de dominar a tu marido, y él tendrá que ejercer dominio sobre ti. Como resultado de la caída, una mujer lleva una maldición en 2 áreas. Primero, y esto es ubicuo y universal, el dolor en el parto. Segundo, un deseo debido a su corazón caído de alterar el orden divino de autoridad y sumisión, y querer dominar a su marido. Esta es una realidad universal en el matrimonio hasta cierto grado. La mujer deseará controlar, y el hombre tendrá que dominarla. Esto es tan universal como el dolor en el parto. Se refiere a un deseo pecaminoso de control. Esta es la razón por la que constantemente hay esfuerzos de las mujeres para derrocar la autoridad de sus esposos o la autoridad de los hombres en la cultura. Y, obviamente, hay una multitud de mujeres en la Iglesia intentando derrocar el liderazgo masculino en la Iglesia. Con esto en mente, volvamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también dice la ley. Debes controlarte. Porque estás luchando contra tu propia naturaleza caída. Y tu propia naturaleza caída te llevaría a querer derrocar el orden de tu propio matrimonio, de autoridad y sumisión. En la Iglesia, como mujeres, dice, deben guardar silencio en las congregaciones. ¿Qué significa guardar silencio? No es difícil de entender, ¿verdad? No deben decir nada. Pablo ya utilizó esa expresión 2 veces en este capítulo. Una vez en el versículo 28, en el caso de alguien que hable en lenguas o idiomas, si no hay intérprete, calle en la Iglesia. Eso significa exactamente lo que dice, no debe hablar. En el versículo 30, cuando hay varios predicadores y personas juzgándolos, si a otro que está sentado le es revelado algo, calle el primero. No puede haber caos con todo tipo de personas hablando al mismo tiempo. Alguien tiene que guardar silencio mientras otra persona habla. Entonces, esto se refiere a guardar silencio literalmente en la Iglesia.
Así que las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. No les es permitido hablar. Y luego, en el versículo 35, en la última parte del versículo, es realmente deshonroso que una mujer hable en la iglesia. Esto viene del apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, con un mandamiento de Dios que prohíbe a las mujeres en todas partes y siempre hablar o predicar en cualquier iglesia. Esa es la respuesta a la pregunta. Podríamos cerrar el libro e irnos a casa. Eso es todo. Es una prohibición absoluta. No se les permite hablar en la iglesia. Ahora, ¿significa eso que las mujeres nunca pueden enseñar? Veamos Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo da instrucciones a varios grupos en la iglesia: hombres mayores, hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Nos enfocaremos en las mujeres maduras. Versículo 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. No calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras del bien. ¿Vieron eso? Claro que las mujeres pueden enseñar. Las mujeres están llamadas a enseñar. Están llamadas a enseñar a otras mujeres. Enseñando lo bueno, para que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes, y obviamente también enseñan a sus hijos. Sí, las mujeres enseñan. Sí. Enseñan lo que es esencialmente bueno. ¿Y qué es eso que enseñan? Enseñan a las jóvenes, aquí está la lección, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser sensatas, puras, trabajadoras en casa, amables, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Cuando las mujeres no están sujetas a sus maridos individualmente en el matrimonio, o las mujeres no están sujetas a sus líderes en la iglesia colectivamente, la palabra de Dios es deshonrada. No puedes decir que eres una predicadora enseñando la Biblia, y por el mismo rol que asumes, deshonrar a Dios y su palabra. Sí, las mujeres enseñan. Enseñan a partir de una vida que es reverente en su comportamiento, y eso significa que reverencian a Dios al punto de obedecer su palabra. No son calumniadoras ni esclavas del mucho vino. Enseñan lo que es bueno, ¿y qué es lo bueno que enseñan? Enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser sensatas, puras, lo que significa santas, trabajadoras en casa, amables, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Si las mujeres no se comportan de esa manera, entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Es deshonrada. Así que todas esas mujeres que andan por ahí como predicadoras, supuestamente enseñando la Biblia, están desafiando lo que dice la Biblia y están propagando una especie de cristianismo que es caprichoso en la forma en que maneja la palabra de Dios. Pablo está diciendo, miren, tienen que controlarse. Ahora volvamos a 1 Corintios 14. Él dice, en el versículo 34, algo realmente importante: estén sujetas. Tienen que controlarse. Necesitan un poco de autocontrol y autodominio aquí. Deben estar sujetas. Ese es un imperativo en voz media del verbo upotasso, que significa alinearse. Pongan su vida en orden. Pongan su vida bajo control. Sométense al Señor sometiéndose a sus maridos y al liderazgo masculino en la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con Pablo? ¿Estaba Pablo actuando de manera exagerada? ¿Era solo un hombre alfa con un problema? ¿O tal vez Pablo tenía prejuicios?
Y esto es solo Pablo, como dice la predicadora más famosa de hoy, Pablo. No. Es Jesús, y Jesús me dijo que predicara. Es eso con lo que estamos lidiando aquí, que Pablo es un tipo independiente que nos está dando su propio consejo, el cual no es consistente con lo que Dios quiere. No. Porque dice, tienen que sujetarse. ¿Por qué deben sujetarse? Porque la tendencia en su corazón caído es querer dominar a los hombres, a sus esposos y a los líderes en la iglesia. Y si haces que eso parezca algo noble, si redefinimos eso, como se hace hoy, diciendo, necesitamos dar a las mujeres el respeto que no han tenido durante las últimas décadas y darles su lugar en la iglesia, estás fomentando y apoyando el pecado y la violación del estándar de Dios. El estándar para todas las iglesias es que las mujeres necesitan controlarse y darse cuenta de que no deben hablar en una iglesia. Hacerlo es vergonzoso y deshonroso. Y esto no es algo arbitrario de Pablo, porque al final del versículo 34 dice, como también dice la ley. La ley, con L mayúscula, se refiere a las Escrituras. Sabemos eso porque en el versículo 21 leemos, en la ley está escrito, y luego se cita Isaías 28, 11. La ley es simplemente un término para definir el Antiguo Testamento. Esto no es algo nuevo. El orden de autoridad y sumisión que Dios ha diseñado maravillosamente para la felicidad y la bendición de todos nosotros existe desde la creación. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre esto? ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, primero, dice que Dios creó al hombre, y el hombre estaba solo. Entonces Dios tomó de él una costilla y creó a la mujer para ser su ayuda idónea. Sabemos eso de Génesis. También sabemos, simplemente siguiendo la narrativa del Antiguo Testamento, que algunas cosas son muy obvias. Nunca hubo una sacerdotisa. Nunca hubo un rey o reina autorizado por Dios. En el reino del norte o en el reino del sur, siempre fueron hombres. La única vez que una mujer ascendió a ese lugar fue Atalía, la usurpadora. Nunca hubo una profetisa con un ministerio profético continuo como Elías o Eliseo. Ningún libro del Antiguo Testamento fue escrito por una mujer, ni ninguna porción de un libro del Antiguo Testamento fue escrita por una mujer. Ahora, hubo algunas mujeres en todo el Antiguo Testamento que, en ocasiones, hablaron en nombre de Dios. Miriam es llamada profetisa o alguien que habla por Dios, pero su papel fue más bien un evento musical, ¿no es así? En Éxodo. Capítulo 15. Débora fue juez en Jueces 4. Y, en ausencia de un hombre, el Señor usó a Débora para llevar a cabo su voluntad en una ocasión. Pero cuando se trató de ir a la guerra contra los enemigos, ella no estaba dispuesta a liderar las tropas, así que eligió a un hombre, Barak, para liderarlas. Otra mujer mencionada como alguien que habló por Dios es Hulda, en 2 Reyes 22. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Ana en el templo cuando Jesús fue llevado allí para ser presentado, y ella habló una palabra del Señor. Pero no fue una profetisa de por vida. Ninguna mujer tuvo un rol profético continuo. Pero ocasionalmente, Dios usó a mujeres para hablar por él. En el Nuevo Testamento, las hijas de Felipe, en una ocasión, fueron usadas por el Señor para hablar, pero no en un servicio de iglesia, sino para hablar por Dios. Todas estas son excepciones que confirman la regla. Simplemente no puedes encontrar a ninguna mujer como sacerdote, ninguna mujer como líder espiritual, ninguna mujer como profeta en ningún lugar del Antiguo Testamento. Sin embargo, la rebelión estaba en marcha.
Las mujeres iban a tener su momento bajo el sol, y lo hicieron, trágicamente. Vayan a Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Viene el juicio. Se acerca el día del ajuste de cuentas. Ese es el mensaje de Isaías. Este es un pasaje muy poderoso de las Escrituras. Comenzaremos en el versículo 16, además dijo Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies. Aquí tienes a mujeres que están saliendo de los límites ordenados por Dios, del control de sus propios esposos, y se exhiben con seducción en mente. Por tanto, el Señor cubrirá de tiña la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Versículo 17. Creo que lo peor que puede sucederle a una mujer es quedarse calva. Por eso, esas queridas mujeres que sufren cáncer y pasan por quimioterapia y radiación usan pelucas, porque todos reconocen que el cabello es la gloria de una mujer. Dios va a dejarlas calvas como juicio. Aquel día quitará el Señor el adorno del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes. Versículo 18. Y la lista continúa: tocados, cadenas, cinturones, frascos de perfume, amuletos, anillos, vestidos elegantes. Los vestidos de fiesta, los mantos, las túnicas, las bolsas, los espejos, el lino fino, los turbantes y las mantillas. Isaías 3, 22-23. Esto suena como una lista para la próxima salida de compras. Y sucederá que en lugar de perfume habrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y calvicie en lugar de peinado arreglado, y ropa de cilicio en lugar de ropa fina, y marca de fuego en lugar de hermosura. Versículo 24. Y luego, aquí está la consecuencia: tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Versículo 25. Adivinen que cuando las mujeres toman el control de una cultura, los hombres se debilitan. Cuando los hombres se debilitan, pueden ser conquistados. Sus puertas se lamentarán y enlutarán, y desolada se sentará en tierra. Versículo 26. Cuando todos los hombres han sido derrotados, puedes quedarte con todas tus joyas y adornos. Han sido conquistadas porque han sobrepasado a sus protectores. No malinterpreten esto. Esto es lo que estamos viviendo hoy. La maldición ha sido legitimada incluso en la Iglesia evangélica, que era la última frontera por caer. Dar poder a las mujeres debilita a los hombres. Los hombres débiles hacen que todos sean vulnerables al peligro. Volvamos al capítulo 3, versículo 12, oh, pueblo mío, los que te oprimen son muchachos, y mujeres se enseñorean de ti. Ahora bien, esto no pretende ser antimujeres, más de lo que pretende ser antiniños. Pero permítanme decirles algo: sí. Los niños están a cargo, estamos en problemas. Si las mujeres están a cargo, estamos en problemas. Y si observas detenidamente nuestra nación, tienes que admitir que está llena de jóvenes inexpertos e ignorantes, y de mujeres que están ascendiendo al poder. Cuando derrocas el orden divino, los resultados siempre son desastrosos. De nuevo, no es algo antimujer, más de lo que es antiniños. Pero es un juicio divino sobre una nación que permite que sus jóvenes y sus mujeres estén en el poder. Y, en las iglesias, vemos algo similar: los jóvenes y las mujeres están tomando el control. Por lo tanto, hay abundante revelación en el Antiguo Testamento para respaldar el estándar del Nuevo Testamento de que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. En el Nuevo Testamento, no hubo ninguna apóstol mujer, ninguna
profetisa mujer, ninguna pastora o anciana mujer. Ningún libro del Nuevo Testamento fue escrito por una mujer. Ningún sermón fue registrado de una mujer. Y cada vez que Dios designa a alguien, ya sean los apóstoles o en Hechos 13, todos son hombres. Este es el orden divino, veamos 1 Timoteo 2. Esto se relaciona bien con lo que acabo de leerles en Isaías 3. En 1 Timoteo 2, Pablo escribe a Timoteo para ayudarle a organizar la iglesia. Si miran el capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia, de manera consistente con la verdad revelada, la verdad divina, la palabra de Dios. Y, a lo largo de esta carta, tanto antes como después de este versículo, Pablo da instrucciones para la vida de la iglesia. En particular, regresemos al capítulo 2 y veamos las instrucciones para las mujeres. En el versículo 9 dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este es el antítesis de Isaías 3. Las mujeres deben ser identificadas por su manera adecuada de vestir, apropiada para el culto, con modestia y discreción. ¿Qué significa peinados ostentosos y oro o perlas? En ese tiempo, las mujeres básicamente usaban una túnica que iba desde el cuello hasta los pies. La única manera en que podían mostrar su riqueza era en la calidad de la prenda que llevaban puesta. Pero más aún, tejían perlas y oro en sus trenzas, mostrando su riqueza para llamar la atención hacia ellas. Pablo dice que las mujeres deben adornarse con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos ni con oro o perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Inmediatamente, en el versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Pero no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. ¡Guau! Así es como deben conducirse en la iglesia. Las mujeres están llamadas a la modestia, la discreción, las buenas obras, la piedad. ¿Y qué significa eso? Significa que deben recibir instrucción en silencio, con toda sujeción. Un lenguaje muy fuerte, con toda sujeción. ¿Quieren saber cuán absoluta es esta instrucción? Vayan a 1 Pedro 3. Pedro da instrucciones sobre cómo vivir de manera piadosa. En 1 Pedro 3, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una vez más, Pedro enfatiza que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, incluso si éstos no creen en la palabra. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese espíritu afable y apacible es precioso a los ojos de Dios. Y luego da una ilustración del Antiguo Testamento, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Algunas de ustedes podrían estar diciendo, no estoy lista para llamarlo, Señor.
Tal vez puedan empezar con cariño o amor. Pero aquí dice que Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. Y ustedes son hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. No tienen que temer estar sujetas a sus maridos. Ese es el orden divino de Dios. Incluso si su esposo no es creyente. Pueden ganarlo con su conducta piadosa. La suposición en todos estos pasajes es que esta es una lucha constante para las mujeres, porque su naturaleza caída las lleva a querer controlar. Y, de hecho, sabemos que las mujeres tienen el poder de controlar. Pueden hacer la vida bastante miserable. Pero ustedes entienden la idea. Con todo esto en la palabra de Dios, hay una batalla en cada matrimonio. Hay una batalla en cada sociedad, hay una batalla en cada iglesia para mantener el orden divino. Volvamos a 1 Timoteo 2. Las mujeres están llamadas a la modestia, discreción, buenas obras, piedad. ¿Y cómo se ve eso? Significa que reciben instrucción en silencio con toda sujeción. Pero no permito que una mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre un hombre, sino que permanezca en silencio. Esto es tan absoluto que no hay flexibilidad. No hay predicación, no hay enseñanza, no hay posición de liderazgo en la iglesia. ¿Esto es algo peculiar de Pablo? ¿Es simplemente algo de Pablo? No. Miren el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Este es el diseño divino. Adán fue formado primero, y luego Eva. Dios creó a Adán. Estaba solo. Tomó una costilla de Adán, creó una mujer, y la mujer debía ser la ayuda idónea de Adán. Pero no solo fue este el diseño creativo de Dios, también fue confirmado en la caída. En el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta es una advertencia muy severa. Una mujer fuera de la protección de su cabeza es vulnerable. Debido a las sensibilidades típicas de las mujeres, sus pasiones y compasión, debido a sus tendencias hacia la bondad, la misericordia y el cuidado, se vuelven más vulnerables cuando no están protegidas. Eso es una realidad que hoy en día se exhibe con una cantidad enorme de mujeres solteras que no tienen ni un padre ni un esposo para protegerlas del engaño. El rol de las mujeres en esta asociación de autoridad y sumisión fue diseñado por Dios en la creación y confirmado en la que lo que sucedió fue que Eva salió de la protección de Adán. Ella era vulnerable y fue engañada. Adán no fue engañado, él básicamente comió deliberadamente. ¿Por qué? Ella pecó porque fue engañada por Satanás. Él pecó porque no podía vivir sin ella. ¿Entienden eso? Ella se había convertido en todo para él. Cuando los roles se invierten, las mujeres son engañadas, ocurren cosas malas. Los hombres se debilitan, ocurren cosas peores. Toda la raza humana cayó con Adán. Si alteras este orden, el caos es interminable. Entonces, ¿dónde deja esto a las mujeres? Si los hombres están a cargo de todo, ¿dónde nos deja a nosotras? El versículo 15 de 1 Timoteo 2 dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Aquí está el equilibrio, ¿verdad? Ustedes tienen el privilegio de tener hijos. Ustedes los cargan en su vientre, los cuidan, los alimentan, los sostienen en sus brazos. Pasan cada día con ellos. Los crían, los nutren y los desarrollan. Ese es su maravilloso privilegio. En realidad, hay una profundidad de influencia a ese nivel que ningún hombre jamás tendrá con sus hijos. Ahora, ¿qué significa se salvará engendrando hijos?
Recuerdo cuando estuve en Bucarest, Rumanía, hace algunos años, en una conferencia de pastores con unos 1,200 o 1,500 pastores y sus esposas, en una iglesia. Después de hablar bastante, querían tener una sesión de preguntas y respuestas. Uno de los asistentes preguntó, ¿qué significa esto de que las mujeres se salvarán engendrando hijos? Y dije, bueno, ciertamente no significa salvación espiritual, no significa que vas a ir al cielo si tienes hijos. No obtienes la vida eterna teniendo hijos. La sala quedó en completo silencio. Pude ver confusión en los rostros de hombres y mujeres. El moderador, que estaba sentado a mi lado, dijo, acabas de soltar una bomba, porque, en nuestra teología, se nos ha enseñado que puedes perder tu salvación. Y una forma en que una mujer podría perder su salvación es haciendo algo para prevenir un embarazo. Por eso todos tenían 15 hijos. Estas pobres mujeres, agotadas, miraban a sus esposos diciendo, tenías que estar equivocado sobre ese versículo. Entonces, pasé los siguientes 20 minutos aclarando esa confusión. Esos queridos creyentes, incluso con una teología defectuosa, habían hecho lo que las mujeres piadosas hacen, traer hijos al mundo. Cuando Eva se salió de la autoridad y la protección de Adán, fue vulnerable y cayó. Y Adán, atado emocionalmente a ella, abandonó su propia autoridad, se debilitó y arrastró a toda la raza humana a la corrupción. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Si mantenemos el orden que Dios diseñó para nosotros, todos prosperamos. Hombres y mujeres, como resultado de la caída, son igualmente pecaminosos. Adán necesitaba tanto a Eva que pecó deliberadamente. Lo entendemos. Nos necesitamos. El liderazgo de los hombres fue establecido en la creación y reafirmado en la caída. Ninguna hija de Eva debería seguir su camino hacia un territorio prohibido, saliéndose de su autoridad dada por Dios y tratando de vivir independientemente. Hay demasiado peligro, en realidad, todas las relaciones humanas se basan en autoridad y sumisión. Eso lo sabemos, ¿verdad? Si tienes un trabajo, ¿lo entiendes, cierto? Hay alguien a cargo. Las mujeres son salvas, para volver al punto, engendrando hijos. Literalmente, en el griego, teniendo hijos. Este es el alto llamado de la mujer. Y esto es importante, si permanecen en fe, amor y santificación con modestia. Una vez más, las mujeres son constantemente llamadas a controlarse, a estar sujetas, a ejercitar dominio propio, porque el impulso de su naturaleza caída es querer dominar a sus maridos. Y hay razones para ello, porque sus maridos no son perfectos y puedes encontrar muchas razones para querer tomar el control, ¿cierto? El alto llamado de la mujer es redimirse del estigma de la caída. Ella lideró a la humanidad hacia el pecado siendo engañada. ¿Cómo puede revertir eso? ¿Cómo puede contar su vida para algo bueno, dado que fue una mujer quien llevó a toda la raza al pecado? Una mujer revierte eso criando hijos piadosos. Este es el más alto y más influyente papel posible. Ahora entiendo que Dios no quiere que todas las mujeres se casen. Existe el don del celibato del que Pablo habla en 1 Corintios 7. Y a veces hay parejas casadas a las que el Señor no les da hijos. Pero como principio general, este es el alto llamado de las mujeres, tener hijos, dedicar su alma y su vida a esos hijos. Ese es el más grande de todos los impactos. Mientras tanto, en la Iglesia, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado,
buena obra desea. Mientras tanto, los hombres están a cargo de la Iglesia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 1 Timoteo 3, 2-3. Aquí viene, en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así como gobierna su casa, esa es la prueba para que pueda ser responsable en la Iglesia. Porque el siguiente versículo dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Versículo 5. Como los hombres son llamados por Dios a gobernar el hogar, están calificados para ser líderes en la Iglesia. Ninguna mujer es cabeza de su hogar, ninguna mujer puede ser cabeza de una iglesia. Ahora alguien podría decir, ¿y qué hay de 1 Corintios 11? Vamos a mirar eso. Hasta ahora, ha quedado abundantemente claro lo que las Escrituras dicen sobre la vida en la Iglesia con respecto a las mujeres predicadoras. Pero aquí, en 1 Corintios capítulo 11, en el mismo libro y sin ninguna confusión, Pablo dice en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Ese es el orden divino, así debe ser. Y luego dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiese rapado. Versículos 4-5. Bueno, esto puede sonar extraño. ¿Qué está pasando aquí? En el curso de la vida como creyentes, habrá momentos en los que las mujeres oren. Obviamente, no lo hacen en el contexto del servicio de la Iglesia, porque eso está muy claro en otros pasajes, como ya lo hemos visto. Pero en la comunión entre los santos, en contextos sociales o familiares, hay ocasiones en las que las mujeres oran. Habrá momentos en los que las mujeres hablarán. Orar significa que estás hablando con Dios acerca de las personas. Profetizar significa que estás hablando con las personas acerca de Dios. Así que, hay momentos en los que las mujeres proclamarán el Evangelio, darán testimonio y orarán a Dios en favor de otros. En esos casos, Pablo está hablando de mantener los símbolos visibles de masculinidad y feminidad. En la cultura corintia, esto implicaba el uso de un velo o cobertura en la cabeza para las mujeres, como símbolo de su feminidad y su sumisión. Un hombre que usara un velo estaba actuando de manera afeminada, y una mujer sin su velo estaba rechazando las señales culturales de feminidad. En aquel tiempo, mujeres con la cabeza rapada eran vistas como prostitutas, lesbianas o mujeres que habían sido castigadas por adulterio. Pablo enfatiza que, como creyentes, debemos mantener la claridad en cuanto a nuestra identidad masculina o femenina en conformidad con el orden divino. La cultura tiene símbolos que claramente definen el género, y Pablo insiste en que los creyentes respeten esos símbolos. Dice en el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Dios creó al hombre directamente de la nada, la mujer fue creada a partir del hombre. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Versículos 8-9. En otras palabras, debemos mantener claras estas distinciones, autoridad y sumisión.
Esto no se trata solo de los símbolos culturales de esa época. Pablo señala que esto también tiene una dimensión espiritual. En el versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Qué significa esto? Los ángeles son las criaturas más sumisas y santas del universo. Son espíritus ministradores que sirven al Señor constantemente, y representan la pureza y la sumisión más elevadas. Cuando las mujeres demuestran su sumisión, muestran su obediencia al orden divino, algo que los ángeles comprenden y valoran profundamente. En Efesios 3 y 10, Pablo dice que Dios está manifestando su sabiduría a través de la Iglesia para que los ángeles la observen y glorifiquen a Dios. Por lo tanto, cuando una mujer sigue el diseño divino, incluso los ángeles se alegran. Pero cuando las mujeres desafían este orden, ya sea en el hogar o en la iglesia, reflejan desobediencia a este principio universal. Regresando a 1 Corintios 11, Pablo dice en el versículo 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Aunque hay roles distintos, hay una mutua dependencia espiritual entre hombres y mujeres. Espiritualmente, somos uno en Cristo, como dice Gálatas 3 y 28, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no elimina los roles, pero sí deja claro que espiritualmente somos iguales ante Dios. El versículo 13 plantea la pregunta, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pablo utiliza la naturaleza misma para argumentar que un hombre que tiene el cabello largo deshonra su cabeza. Pero una mujer con cabello largo es honrada porque su cabello le fue dado como cobertura. Este argumento refuerza la importancia de mantener las distinciones de género como un reflejo del orden divino. El versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aquí Pablo cierra el argumento dejando claro que este no es un tema cultural aislado, sino una práctica universal para todas las iglesias. Esto nos lleva de vuelta a 1 Corintios 2 y 33, donde Pablo establece el estándar universal para todas las iglesias de todos los santos. Permítanme darles una perspectiva más amplia. La humanidad está formada por familias según el diseño de Dios. Donde las familias ordenadas por Dios son fuertes, tienes una cultura fuerte y una iglesia fuerte. Las relaciones dentro de esas familias se reflejan en la sociedad, creando un orden social. Y ese orden se extiende a la iglesia, donde los hombres lideran, alimentan, protegen y proveen, mientras que las mujeres apoyan y nutren, y los hijos obedecen. La iglesia debería ser la manifestación más alta de este orden divino. Pablo lo dice en Efesios 5, donde compara la relación entre esposos y esposas con la relación de Cristo y la iglesia. Sin embargo, el mundo, especialmente el mundo en el que vivimos hoy, es muy diferente. Ya no está compuesto por familias, sino por individuos. El matrimonio significa muy poco para muchos. Si se casan, lo hacen fácilmente, pero también se divorcian fácilmente. La familia ya no tiene valor, la autoridad masculina no tiene valor, y la sumisión femenina tampoco. Vivimos en una cultura que rechaza el diseño de roles creado por Dios. Este rechazo llega al punto de negar incluso la existencia de roles de género. Este individualismo ha pervertido tanto la cultura que incluso las iglesias están rechazando cada vez más la voluntad y los mandamientos del Señor. Esto no es ambiguo ni poco claro en las Escrituras. Sin embargo, muchas iglesias no tienen interés en honrar al Señor y han permitido que pastoras y predicadoras desafíen el orden establecido en la Biblia.
¿Cómo pueden hacer esto cuando la palabra de Dios es tan clara? Pablo anticipa la única defensa posible, afirmar que tienen una revelación personal de Dios que supera las Escrituras, o que las Escrituras mismas son insuficientes. En 1 Corintios 2 y 36, Pablo pregunta con sarcasmo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si desafías esto, actúas como si fueras el autor de la Escritura o superior a Dios. Pablo continúa en el versículo 37, si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En otras palabras, si alguien se considera líder o guiado por el Espíritu, debe reconocer que lo que Pablo dice aquí no es su opinión personal, sino un mandamiento del Señor. Luego, en el versículo 38, más el que ignora, ignore. Es decir, si alguien no reconoce esto como el mandamiento de Dios, no es reconocido como líder espiritual. Lo que Pablo escribió es un mandato del Señor. Si violas ese mandato, no eres un predicador ni una persona espiritual. Eres un fraude. La palabra de Dios es clara. Déjenme decir algo más. Amo muchas cosas sobre la Iglesia Grace, pero una de las cosas que más amo, en la cima de mi lista, son las mujeres de Grace. Tenemos muchos hombres fuertes porque ustedes honran su fortaleza y responsabilidad. Pero lo que define a esta iglesia son las mujeres. Su dulzura, su gracia, su amabilidad, su corazón tierno, su bondad. Su misericordia, su amor, literalmente impregnan toda la iglesia. Disfrutamos de ello, vivimos en ello, y quienes visitan esta iglesia siempre comentan sobre ello. Dicen, hay tanto amor en esta iglesia. Miren, hombres, nosotros tenemos nuestras propias batallas que conquistar. Pero el corazón y el alma de esta iglesia son las preciosas mujeres que caminan en el Espíritu, que viven sus vidas en fe, amor, santidad y dominio propio, y que crían hijos piadosos. Ustedes son la bendición para todos nosotros. Ustedes son el corazón de esta iglesia. Nosotros somos la fuerza, ustedes son el corazón. Así que gracias por su fidelidad. Oremos, Padre, te agradecemos una vez más por tu palabra. Es tan clara, tan inconfundible. Que nos regocijemos en lo que nos has llamado a ser. Ayúdanos a todos a cumplir estos roles, para que podamos criar una generación de jóvenes piadosos. Para tu gloria, para que tu palabra nunca sea deshonrada, tu nombre nunca sea deshonrado, y para que los ángeles, cuando nos miren, se regocijen en nuestra obediencia. Gracias por el gozo que viene con esa obediencia. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.